Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es momento de comenzar nuestro culto para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Para comenzar, vamos a hacer la oración de invocación a cargo de nuestra hermana Dina. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, te agradecemos el momento que nos has convocado a esta reunión. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo siempre está presente en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu amor y tu cuidado lo venimos a agradecer y a testificar. Hoy, Señor, estamos agradecidos no solamente porque eres un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios que se entregó y se dio, pero también, Señor, es un Dios que ha resucitado y que nos concede la gracia, Señor, de verte caminar por nuestra ciudad, de verte caminar por nuestro mundo. Señor, te damos gracias porque vemos tu amor y misericordia cada día. Señor, concédenos la gracia de ser tus manos, de ser tu boca, de ser tus pies, de ser consuelo para aquellos que lo necesitan, vida para los que están muriendo, sobre todo, Señor, esperanza de vida eterna para aquellos que no tienen ninguna esperanza. Sé tú con nosotros, Señor, no te vayas nunca, porque te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Salvador y Redentor. Amén. La palabra del Señor dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castigo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. El Rey de
perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tú me diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Doy gracias a Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Efesios 4, 11 al 16 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes. Gracias a Dios por estar aquí, compartir, y el anhelo en nuestro corazón es dejar un pensamiento, una exhortación, una promesa que te sirva, que te ayude para ir adelante. Te motivo, te invito para seguir caminando, seguir siendo fiel al Señor para que Él se gloríe en tu vida. Oramos. La oración siempre abre camino, el Espíritu Santo obra, y ahí con tus pensamientos, tus palabras, dile que anhelas recibir su palabra, entenderla, que hable a tu vida, a tu experiencia, y de esa manera seas bendecido. Gracias, Padre, por la oportunidad nuevamente de ser bendecidos por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú tienes para mi vida, para la vida de mis hermanos. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú guíes, que tú obres en mi mente, en mi corazón, y uses mi boca como un instrumento para, Señor, edificar la vida de mis hermanos. Señor, que ellos sean materia dispuesta, que tu Espíritu Santo cautive su atención hacia tu palabra, que ellos puedan relacionar a su experiencia, a su caminar contigo, a lo que tú les invitas. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y cumplirá ese propósito en nuestra vida. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es Mover a la Iglesia. Cada sexenio, los presidentes toman una frase, un eslogan, un lema, que supuestamente ese va a ser el énfasis que va a tener su gobierno. Del 6 al 12 estuvo el expresidente Felipe Calderón, y él tenía, si no mal recuerdo, que yo compartí un mensaje en mi iglesia, en aquel entonces estaba en Zacatecas, él compartía para vivir mejor. Y me acuerdo que el énfasis en aquel es, solamente para vivir mejor tienes que buscar, tienes que rendirte tu vida al Señor, y empezamos a compartir. Lo escogí, el lema del expresidente Enrique Peña Nieto fue mover a México. No sé qué había en el pensamiento de los presidentes, pero yo pienso que querían decir que optimizar los recursos, las empresas, potenciar toda la capacidad que tiene México. Y es con ese propósito en el que yo les digo, que comparto, mover a la iglesia. Hay un poder muy grande en la vida de la iglesia, porque es el poder del Espíritu Santo que obra a través de cada uno de nosotros. La parte de nosotros es andar en el Espíritu, caminar, deleitarnos en su presencia, y entonces Dios nos va a mover y nos va a ubicar a lo que Él quiere. Es con esa intención que comparto, esa es la motivación, mover, activar a la iglesia. Y esta obra la hace el Espíritu Santo. Siempre en toda obra Dios hace su parte y la iglesia tiene que hacer su parte. Dios pudo haber hecho salvar a la humanidad sin nosotros, pero a Él le plació venir y fundamentar su iglesia a través de Jesucristo. Y entonces Jesucristo no iba a salvar y quedarse permanentemente.
No, Él quiere usarte a ti y a mí. Y por eso es que creemos firmemente que Dios está bien interesado en despertar algo en todas las iglesias. He compartido en otras partes y siempre creo que es muy idóneo a las iglesias. Entonces, el propósito es que Dios, el Espíritu Santo, obre en tu vida, en tu persona, y en base a la formación y la enseñanza de la iglesia, podamos ser ubicados en lo que yo puedo participar en base a los dones que Él me ha dado y trabajar. El propósito es que todos los miembros estemos involucrados en base al don que nos ha dado trabajar en la iglesia. Mi percepción es que en casi todas las iglesias el 10% de los hermanos sea la capacidad de la iglesia. Si son 220 hermanos son los que trabajan, los demás asisten y X. Y la idea es que podamos tener cada miembro, hacer de cada miembro a través de una invitación, a través de la enseñanza, a través de motivarlos a trabajar. Y cuando uno se siente parte y se involucra, es muy difícil que él se vaya y por otra parte que deje de hacer algo. Ese es el propósito. Entonces, que el Espíritu Santo sea el que venga a orar en la vida de cada uno de nosotros. Él es el que está interesado y Él espera despertar en nosotros ese deseo de presentarnos como ofrendas delante de Dios y Él empieza a trabajar su perfecta voluntad. Esa es la parte de Dios y el Espíritu Santo está bien interesado. Sabemos que cuando recibimos a Jesús vino el Espíritu Santo y está en nosotros. Dice que debemos andar conforme al Espíritu, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, Dios en la iglesia especialmente va a usar al pastor y al liderazgo para capacitar, para preparar, para motivar a los hermanos y invitarlos a trabajar. Es un proceso, pero esa es la intención. Que así sea, que el Espíritu Santo, que el pastor y el liderazgo de la iglesia puedan ser guiados en sabiduría para motivar a los hermanos. Y cuando la iglesia entiende esto, entonces es bien difícil que un miembro de la iglesia se salga. Y en la participación y el ejercicio de lo que somos cada quien, nos edificamos mutuamente. Entonces, ese es el propósito de compartir con ustedes. Bien, y el versículo que voy a centrar es el versículo 6 de Filipenses 1:6. Quien escribe esto es el apóstol San Pablo. Todas las epístolas, las iglesias que están aquí, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, son iglesias relativamente nuevas. Y entonces Pablo habla y él dice, yo estoy bien seguro, estoy convencido que Dios está interesado, que Dios se ha fijado en ti y quiere ser un instrumento para su honra y su gloria. Pablo menciona la palabra persuadido. Y cuando vemos quién era él, de dónde Dios lo saca, a dónde lo llama, entonces Pablo dice, yo estoy bien seguro, porque se ve su persona, él ve lo que era, y entonces lo que Dios puede hacer a través de la vida de una persona que se entrega y se rinde a Él. Pablo está bien seguro que Dios va a llevar adelante su obra. Y uno tiene que rendirle su voluntad a Dios. Aquí estoy, Dios. Aquí estoy, úsame a mí. Entonces, hermanos, somos una familia. Somos los miembros los unos de los otros. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Todos nos podemos edificar. Y entonces cuando nosotros conocemos esto y empezamos a trabajar en base a lo que Dios ha establecido, la forma de organización en la iglesia, entonces podemos ir adelante. Entonces Pablo invita a la iglesia de Filipo, ahora a nosotros, que nosotros podamos entender su propósito personal y el propósito de la iglesia. Este propósito se empieza a elaborar de alguna forma, a llevar a cabo, cuando nosotros, dice aquí, cuando nosotros conocimos a Dios. Hermanos, eres una obra de Dios. Dios se ha fijado en ti. Tú eres el barro.
Tú eres el barro en las manos del Señor. Él tiene un pensamiento de lo que Dios quiere hacer de tu vida, de lo que Él quiere dar, usar tu vida y de qué manera. Entonces, cuando recibimos a Jesús, desde ese momento Dios ha empezado, Dios por su Espíritu Santo, a formarte, a prepararte, a capacitarte según sea el caso. Entonces, este versículo se aplica a cualquier hermano el tiempo que sea, ya sea un hermano nuevo, un hermano que tiene 5, 10, 15 años y un hermano que tiene mucha edad, por decirlo así, un cristianismo de más 20, 30 años. Dios quiere cambiar tu vida. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Él quiere transformarnos, Él quiere cambiarnos, y en la medida que nos va cambiando y la gente va viendo los cambios que Él opera, entonces van viendo cómo Dios puede transformar la vida de las personas. Y Pablo sabemos que es un testimonio fuertísimo. Él era un religioso, un perseguidor de la iglesia. Él pensaba que estaba en lo correcto, y hermanos, Dios le plació en un tiempo, y cuando él va camino a Damasco a perseguir, a buscar cristianos, dice Dios, es el tiempo, y él lo aparta para sus propósitos. Y hermanos, Pablo entiende el propósito. Pablo se rinde ante el Señor, y me cautiva que desde el principio Pablo luego hizo unas prácticas espirituales. Dios lo humilló, lo quebrantó, y entonces lo primero que él hizo, él entró en oración y en ayuno. Se quedó ciego y él estaba orando. Y entonces cuando viene Ananías y ora por él, entonces ya recobra la vista, y luego empezó a compartir. Pablo entendió el propósito que Dios tenía para con él. Si nosotros queremos entender saber qué don tenemos y de qué manera Dios nos quiere usar, hermanos, es lo mismo, meternos en la palabra del Señor, congregarnos, orar, y entonces Dios nos va a guiar para ir adelante. Entonces, hermanos, Dios se ha fijado en ti, todavía Él no ha terminado, hay muchas cosas que Dios quiere enseñarte, mostrarte, para que tú puedas ser un instrumento donde Él reciba alabanza, donde tú puedas ser un instrumento de reconciliación, de restauración, para que otros conozcan al Señor. Qué hermoso sería y que puede ser cuando toda una congregación está trabajando, comprometida, con una misión, con una visión y con un propósito unánime, todos trabajando hacia ese propósito, y Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Entonces, estás en las manos de Dios. Él comenzó algo en ti y lo va a llevar a cabo si tú pones de tu parte. Por eso a veces hay poca transformación a veces en nuestra vida, porque no hay un compromiso. Dios no ha fallado. Tienes que comprometerte, asistir al templo, y en tu casa buscar a Dios, buscarle en oración, en la lectura de su palabra, teniendo un buen testimonio. Y otra vez, cuando vienes al templo, tú vienes listo y preparado para dar y para recibir. Dios espera que la iglesia se active, que de alguna forma Dios dé sabiduría al liderazgo, en este caso ahorita aquí no hay un pastor, para cómo hacer y ubicar a los hermanos, invitarlos, prepararlos y capacitarlos para que todos trabajemos. Cuando uno se siente parte, siente bonito, se siente útil, se siente bendecido y está dando gloria al Señor. Entonces, no sé cuánto tiempo tengan ustedes, a la mayoría les conozco o a la mitad les conozco, pero Dios tiene un propósito de que tu vida le dé honra y gloria. Dios quiere usarte, Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas parte del crecimiento, del desarrollo de la iglesia. Y hermanos, el perfeccionamiento no es que nunca tengas faltas. El perfeccionamiento tiene que ser con una obediencia continua. Es con obediencia. Yo no sé hacer muchas cosas y no voy a tener los dones de los demás.
más que nada es con el deseo de ofrendarte y de rendirle una obediencia total a nuestro Dios. Él quiere perfeccionarte. Cada vez tú seas mejor, que estés más firme, que tengas un propósito cada día de servirle, de consagrarte al Señor, de compartir con otros. Ese es el anhelo de Dios que quiere para cada uno de nosotros, para cada miembro de la iglesia. Y Dios lo va a hacer, hermanos. Repito, siempre la obra importante de preparación, de respaldo, de ayuda, esa la hace Dios. Tu parte es dejarte moldear, de enseñar. Cuando empezamos en la vida cristiana, no sabemos muchas cosas. Y los nuevos deben de recibir un discipulado. El primer discipulado debe ser a través del pastor, donde se crea una relación, un conocimiento, una confianza, donde el pastor le comparte la misión, le comparte la visión de la iglesia, y cuando él entiende qué es lo que sigue, hermanos, después de recibir a Jesús. ¿Saben qué es la mayoría de las experiencias de lo que hacemos con los hermanos nuevos? Reciben a Jesús y lo involucramos al trabajo normal de lo que ya tienen personas de mucho tiempo, y es un bebé. Yo creo que entonces a la par la iglesia debe darle un discipulado del ABC de la vida cristiana, quien es Dios, la iglesia, la Biblia, la oración, el pecado. En mi experiencia, yo recibí a Jesús en noviembre y en enero ya no fui a la iglesia, porque fue algo tan bonito de ver cómo era la iglesia en los primeros meses, noviembre y diciembre. Hablaban de pura fe y de amor, y yo cometí pecado, caí, y en enero ya no volví a la iglesia. Pero el hermano que me compartió fue a mi casa. Era un amigo de la infancia, del fútbol, de la carrera, y entonces él fue por mí y juntó a 4 personas y nos discipuló. Y de esos 4, 2 estamos en el evangelio, los otros 2 ya no. Lo que estoy resaltando es que es importante pasar al nuevo por ese proceso inicial, importantísimo, donde él va a entender lo que Dios quiere de él, donde él va a entender su identidad con Cristo. Después pasamos a un discipulado donde ya hay formación. El primer discipulado es de afirmarlos. El segundo discipulado es de prepararlos, de enseñarles, de compartir con ellos el trabajo de la iglesia y lo que ellos pueden hacer. Y Dios quiere que cada uno de nosotros veamos la iglesia como una familia, que nos pertenecemos. Hay una frase, los unos a los otros. Hay como 40 veces que menciona cosas distintas, algunas negativas, la mayoría son positivas. Sobrellevar las cargas, amarnos los unos a los otros, orar unos por los otros, donde nos da el sentido de que es algo que da cohesión, que somos una familia. Entonces, cuando el nuevo entiende la misión y el propósito, va a ser un miembro comprometido, un miembro que va a estar dispuesto a trabajar. Entonces, hermanos, ese es el proceso que Dios utiliza. Pablo comparte esto para que los hermanos de la iglesia, esa iglesia relativamente nueva, entiendan que Dios tiene planes, propósitos para que la iglesia crezca. La iglesia de Dios es un organismo vivo, donde Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y donde Él quiere mover a la iglesia para sus propósitos. Todo eso se hace, hermanos, cuando entramos por ese proceso de discipulado. Para mí fue importante. A partir de ese discipulado, se me explicaron esas cosas o esas luchas, preguntas, dudas que yo tenía. Y a partir de ahí, bendito sea el Señor, ya nunca más me aparté de la comunión de la iglesia y entendí mi relación con Dios. Los invito a ir a Efesios capítulo 4. En este pasaje claramente Dios organiza y establece de qué manera la iglesia debe ir adelante. Menciona los 5 ministerios.
ministerio dice aquí, él mismo constituyó a unos apóstoles. Para mí ahorita los apóstoles son los misioneros. Para mí ellos son los héroes de la fe. Los apóstoles o los misioneros hoy en día para mí son los verdaderos héroes de la fe, que dejan familia, dejan cultura, dejan hábitos, dejan alimentación y van a un mundo desconocido, van a un mundo hostil, difícil, pero porque aman al Señor y quieren que lo que ellos encontraron en Dios, otros lo tengan. Dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Muy común y todavía en la iglesia, vemos así en la iglesia de discípulos la importancia del evangelista, el que tiene el don, el llamado como evangelista, y que apoya y bendice a la iglesia con nuevas personas. En la iglesia hay maestros, en la iglesia hay el pastor, que son los que dan la formación, pero todos los demás arropamos, cuidamos, protegemos, entablamos relaciones con el nuevo, y eso es lo que hace que se quede. Ve en la práctica el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Así que debemos de cuidar, de ver por los nuevos, las cosas más sencillas, el saludo, el acercarnos con el nuevo. Y a veces las personas nuevas, a veces las personas que ya tienen tiempo y que uno ya después no les da el mismo tiempo por darle el tiempo al nuevo, a veces se sienten, pero es entendible. El nuevo necesita el tiempo y eso mismo lo hicimos con otras personas. Y el propósito, hermano, es cuidar a cada ovejita, que cada ovejita encuentre su lugar, que cada ovejita se sienta parte y que esté integrada al trabajo de la iglesia. Entonces, muy claramente está en las tres visiones. Otra vez, Pablo escribió Filipenses, Pablo escribió Efesios, y con el mismo propósito escribe a fin de perfeccionar. A fin de perfeccionar. Dios, por medio de su Espíritu Santo, utilizando su palabra, a través de la motivación que el pastor, a través de las enseñanzas, a través de las predicaciones, motiva y espera despertar el interés en cada miembro de la iglesia para que ellos mismos tomen el alimento. Después, Él se los explica. Entonces, otra vez, el perfeccionamiento tiene que ver con el deseo de que en ti y en mí sea muy normal, natural, obedecer. Fallamos, seguimos fallando, pero con la misericordia de Dios y su ayuda va a ser lo menos posible. La iglesia que está integrada por personas restauradas en proceso de restauración, de santificación, no es perfecta. Nunca vamos a encontrar una iglesia que no tenga un problema. Yo he sido parte de 2 iglesias donde ha habido problemas. Lo malo no es eso, no es lo idóneo. Lo malo es que no se solucionen los problemas, porque eso da madurez. Corintios, que era una iglesia muy difícil, 4 problemas muy rápidos se ven en la división, pecados sexuales que había en la iglesia, un desorden de la Santa Cena, la ignorancia de los dones espirituales y así. Y entonces Dios quiere que nosotros podamos enfrentar los problemas, las luchas, siempre con la suficiencia de Dios, con la guianza de su Espíritu Santo, reconociendo y sobre todo con el deseo de estar unánimes en un mismo sentir. La cruz de Cristo nos une y nadie tiene la razón, la única verdad y la razón siempre la tiene Dios. La cuestión es nuestra percepción, la cuestión es nuestra forma de sentir. Y como yo dije desde el principio, a veces quien más debilita la iglesia somos nosotros mismos. Por eso cuando hay un temor de Dios y yo ando en el caminar con el Espíritu Santo, va a ser difícil que yo pueda crear un problema. No imposible, todo depende del amor y del temor que tú le tengas al Señor. Cada uno de nosotros pensamos distinto, pero lo que nos une es el Espíritu de Dios, que prevalece de que hay que llevar adelante el mensaje de Dios al perdido. Y cuesta y duele, pero por amor a Dios
por amor a Dios. Esa es mi forma de ser. Yo, dice Pablo en Corintios, ya fue una experiencia cuando yo era seminarista, yo sufro el agravio. A mí me es difícil confrontar, pero ahí se tiene que hacer por el propósito de que la iglesia esté sana y que la iglesia no se detenga y que la iglesia cumpla con el propósito con el cual Dios permitió que se abriera toda iglesia local. Entonces la primera parte es acerca del entendimiento de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si no le decimos al nuevo, se va a perder entre la congregación en el sentido de que le estamos dando algo que todavía no necesita. El discipulado, hermanos, es importantísimo. La escuela dominical, los estudios entre semana son muy buenos. Y los miembros deben de aprovechar cada ocasión que hay reunión en la iglesia para estar creciendo. Experiencia común de cada uno de nosotros cuando fuimos nuevos, yo lo recuerdo claramente. No había cosa que yo no hiciera por estar en el templo. Me daba el tiempo para las cosas de Dios. Mi pasión en aquel entonces era, yo recibí a Jesús a los 20 años, el fútbol. Yo jugaba 4 partidos por semana, tenía varios equipos, pero el domingo lo apartaba para Dios. Es importante que nosotros tengamos nuevamente la frescura del primer amor. Me acuerdo que también yo todos los días estaba en la casa del pastor Bernabé, todos los días estaba ahí y tenía una hambre y él luego me tomó, tenía bien poquito y ya me estaba poniendo a dirigir cuando no me había preparado, simplemente porque estaba ahí, porque él veía que me interesaban las cosas del Señor. Y después con el tiempo, pues ya me preparó para dirigir, me preparó para dar una escuela dominical, una enseñanza. Y ya cuando le dije que yo sentía en mi corazón el llamado de Dios a los 2 años, a los 4 años, yo luché 2 años con mi llamado, estaba terminando mi carrera y ya no aguanté y dejé mi carrera de contador público en 8º semestre y era muy fuerte, me lo guardé y pues de ahí él ya no me soltó. Mi familia católica, pues se imaginan, batallando con muchos esfuerzos me dieron la carrera y decirles ya no voy a estudiar. Pues me respetaron, pero ya no me apoyaron para estudiar el seminario. Pero la iglesia, la denominación, me respaldaron con eso. Entonces, hermanos, entramos en un proceso. El Señor Jesús llamó a sus discípulos, los llamó para que estuvieran con Él, para prepararlos. Pero siempre tuvo en mente que Él no iba a hacer la tarea solo. Él dejó la visión, los preparó, los equipó, los respaldó y los animó a trabajar, los envió. Así debe tener la misma visión la iglesia. Tener que el trabajo está afuera, que vamos a crecer, que vamos a prepararnos para recibir al nuevo. A veces pasa que vienen nuevos y ¿quién les da el discipulado? La iglesia tiene que tener los materiales, la literatura, tiene que tener las personas, el personal, los hermanos, los maestros, que le van a dar el seguimiento, porque el pastor no lo va a hacer, no lo puede hacer todo posible, alcanzar todo. Y es ahí donde somos cuerpo, donde somos familia, donde todos colaboramos, donde todos trabajamos y entonces crecemos. Entonces, la tarea es mucho, hermanos. La clave está aquí internamente en que nosotros estemos listos para salir afuera, vienen los nuevos y entonces la iglesia tiene la capacidad de atenderlos y vamos creciendo. Esa es la tercera parte que dice la Biblia ahí. Para que el cuerpo, dice, para ir edificándose, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no quiere que seamos los mismos, porque la iglesia es de Él y la iglesia es un organismo espiritual. No es una empresa. Dios quiere que la iglesia crezca, que nos reproduzcamos. Yo con pastores, yo debo orar porque haya pastores de la congregación y ustedes en ovejitas, buscar nuevos creyentes, pero tener el pensamiento que debo trabajar aquí para fortalecernos para las relaciones entre nosotros de unidad, de amor, pero también hacia afuera, el perdido.
La iglesia tiene que tener presente siempre eso, que estamos haciendo la obra de Dios, que Dios se fijó en nosotros y Él quiere que trabajemos. Esa es la manera que la iglesia crece. Es bonito conocernos los que somos, pero hermanos, Dios quiere que nuevas personas lleguen a la iglesia y Él no lo va a hacer sino a través de ti. Él te va a respaldar con su Espíritu Santo, tiene la Biblia, tenemos todo, hermanos. El chiste es que nos decidamos, que tomemos más tiempo para con el Señor. Yo tengo 23 años trabajando en el magisterio, soy vendedor y es bien bonito. Es un medio, un giro muy bonito. Relaciones interpersonales con los maestros, con directores, con inspectores y con intendentes. Y a lo largo de 23 años crea relaciones muy estrechas con los maestros de respeto, de servicio, y me compran y así. Y compartimos pláticas y a veces cómo le tienen miedo a jubilarse, porque no planearon lo que iban a hacer. Y muchos de ellos, bueno, no muchos, el 50% de los maestros en Monterrey, a la vuelta de 2-3 años, regresan al magisterio, porque no planearon un proyecto de jubilación donde qué iban a hacer. Es importante no quitar la actividad que tú vienes a la iglesia. Si ustedes ya tienen 5 reuniones y tú asistes a 3, no quites las reuniones a las que tú vienes. Si puedes, aumenta una más, pero a Dios no le quites el tiempo que le estés dando. El tiempo que tú dedicas a venir, el tiempo que tú dedicas a leer, a orar, es el mejor tiempo, es el tiempo mejor bendecido de tu vida, porque lo primero es que te sientes bien con Dios porque te estás exponiendo a que Él obre y te enseñe. Pero cuando tú no te das a leer, no te das a leer la Biblia, cuando no oras, vienes al culto y te va a pasar el culto como si nada, porque no te preparaste. El culto se prepara, se elabora desde la casa, porque ustedes vienen y participan en base a lo que ustedes traen, de lo que fue su búsqueda, de su comunión con Dios. Fue el mismo culto para todos los que escuchamos, pero uno le aprovechó, le bendijo más. ¿Por qué? Porque no solamente se busca a Dios aquí o está Dios aquí, está en tu casa. Y hay otros hermanos que a veces dejan de venir. Dios está aquí. La tecnología, a veces ven los programas en la televisión, hermanos, pero no hay como la experiencia presencial. No hay como verles, no hay como sentir el espíritu de las cosas que Dios hace. Debemos entender que es una bendición que ahorita estemos reunidos. Es una bendición. Entonces, hermanos, ten en mente que Dios espera que ustedes crezcan. La iglesia no debe quedarse con los mismos miembros, porque es un organismo vivo y es la iglesia de Dios. Tenemos que tener metas, tenemos que tener planeaciones, qué vamos a alcanzar, cuál va a ser el énfasis este año, hacia dónde vamos. Metas cortas y a largo plazo. En este año y qué vamos a hacer de aquí a 5 años. ¿Cómo nos vemos? ¿Qué vamos a hacer? Y es en el participar de todos. A mí en lo particular me gusta mucho más el estudio, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría y la experiencia y la bendición, y lo que tú traes me abre algo y otra vez se enriquece. Dios ha puesto cosas, dones, que tú puedes edificar a la iglesia. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que ir adelante, porque es de Dios. No nos debemos de estancar, hermanos. Se estanca uno primeramente porque pierde la visión, pierde la misión y la visión de la iglesia. Son otras razones. De repente nos enfriamos y qué difícil es volver a activarnos. Yo no puedo cuidar, yo apoyo tu salvación, te ayudo con las clases, la enseñanza y cosas, pero la salvación tú la cuidas, tú creces, yo te motivo, yo oro por ti, pero tú eres el que das el crecimiento a tu vida personal, a tu vida espiritual. Yo no puedo vivir la vida espiritual tuya, la que te corresponde, pero sí te motivo, te exhorto, te animo, te bendigo y estás en mis oraciones. Eso es lo que debe hacer un pastor, y animar y exhortar a la iglesia. La iglesia debe crecer, hermanos, debe edificarse. Edificar es ampliar, crecer, es construir. Entonces, encuentren su lugar. ¿Qué don tienen? Las iglesias, todas las iglesias trabajamos en base a cargos.
Pero lo idóneo es trabajar en que nos metamos a orar, a ayunar. ¿Qué es lo que tú has puesto? Y cuando yo participo en base a mi don, cuando yo lo hago y tengo ese don, me siento tan a gusto de que estoy haciendo algo que me da una satisfacción. La gente me afirma y dice, ¿sabes tú que cuando tú diriges, cuando tú ministras la alabanza y esto, así? Y la otra cosa, tres cosas sencillas, ves fruto. 3 cosas sencillas para saber qué don tienes tú, pero hay que conocerlos. Y ese era un problema de la iglesia en Corinto. No quiero que ignoréis. Entonces, hermanos, tengan el pensamiento que vamos a salir adelante, van a salir adelante porque es la iglesia del Señor. Dios nos une en sus propósitos. Hay que retomar la visión inicial del hombre que empezó esta obra y cuánto le costó y lo que él hizo por esta iglesia. Porque los pastores amamos la iglesia, queremos que haya fruto, queremos servir, queremos ir por la ovejita perdida, por la ovejita difícil, por la ovejita que perdió el camino. Eso es tener corazón de pastor, apacentarlos, cuidarlos. Y anhelo ser eso. Y yo soy un pastor que camino cerca. Lo que me caracteriza a mí es, soy un pastor de visitas. Yo estoy con la gente se acerca conmigo. Ellos saben que me pueden hablar a las 3 de la mañana y me ha pasado. Me han hablado en madrugadas, ahí estamos. Tenemos que entrar en el mismo sentir todos, trabajar. Cuando empezamos a centrarnos así, trabajar de esa manera, va a ser más fácil el trabajo de la iglesia. Se va a ir la inmadurez. Ya va a haber pocos niños, gente con actitud de niños espirituales, que viene una enseñanza, una doctrina, y como no hacen por conocer por sí mismo, Dios sabe quién depende del pastor o de los líderes, y que siempre quieren que los otros le vengan a ayudar, cuando ya tienes el tiempo suficiente para que tú puedas saber cómo hacer y afrontar esta situación, cómo compartir a un testigo de Jehová, un mormón X. Sí, hermanos, tenemos que quitar esa mentalidad, que dejemos de cuidar y apapachar al que no es. Hay que darle el tiempo, pero llega un momento en que hay que invitarlo a trabajar, que camine con nosotros y que vean cómo se hace. Ese fue el propósito, de que ellos vinieran, los apóstoles dejaran sus familias y estuvieran con el Señor Jesús, que vieran cómo se hace. Mira cómo le hago, pero también hay un tiempo de enviarlos, hay un tiempo de que dirijan, hay un tiempo de que prediquen, hay un tiempo de que soltarlos y confiar y encomendarlos a Dios. La Biblia dice aquí en el versículo 13, es que lleguemos unánimes a la misma fe, una fe segura, sabiendo en quién hemos confiado. Una fe que nos permita tener la seguridad de nuestra salvación. Que venga quien venga, yo sé en quién he creído y que le puedo compartir por qué. Y eso hay mucho en las iglesias, hay mucha gente de miembros que dependen siempre del pastor o de los líderes que están apoyando al pastor. Es un proceso de madurez, es un proceso de santificación, pero también tenemos que tomar la decisión de comprometernos. Ya es tiempo de que podamos nosotros ver que es el tiempo de buscar a Dios, de servirle y ofrendarnos. No le hace que no sepas nada. Lo primero que Dios hace es que tú estés rendido a Él y que quieras ser cambiado y que quieras que Dios te use. Él se encarga, y es mejor esas personas, porque entonces esas personas que eran unos desconocidos o que pensábamos que no podían hacer nada, son los que Dios usa, y esas personas le dan toda la gloria a Dios. ¿Quién era yo? Y a veces a la vuelta de tiempo dejamos saber a ciertos hermanos. Ahorita, por ejemplo, en Monterrey está un pastor de Juárez y es un profesionista, y él vino a trabajar a Monterrey, vino por cuestiones de trabajo secular y era miembro de la iglesia, y había un pastor. El pastor ya no está y él fue el pastor, y la iglesia está creciendo. Dios siempre sabe a quién va a usar, pero tiene que ver la disposición. Aquí estoy, Dios, es lo único que Dios quiere. Él se encarga de preparar, Él se encarga de ir adelante para que podamos ir llevando el mensaje. Otra cosa que va a pasar, hermanos, que siempre vamos a tener bien presente, ¿cuál es el modelo a seguir? El modelo a seguir es el Señor Jesús.
crecer hacia la estatura del varón perfecto, no el pastor. Físicamente ellos son el testimonio, pero a veces se pone demasiada presión en el pastor de que es perfecto situaciones, y no es así. Entonces, hermanos, debemos ir adelante, la iglesia debe ir adelante. El modelo a seguir es Jesús, es el Señor Jesús. Filipenses dice, no pretendo que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. No te detengas, todavía Dios te va a mostrar muchas cosas, todavía hay cosas que Dios te va a enseñar, aún aunque tengas mucho tiempo, Dios te va a enseñar, porque son circunstancias, tiempos distintos, y siempre la palabra es la que te va a bendecir por medio de su Espíritu Santo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Una coyuntura es lo que une. Coyunturas, tenemos muchas coyunturas en el cuerpo. Que tú seas una coyuntura, que tú unifiques, que tú reconcilies, que tú sirvas. Pero dice que se ayudan mutuamente. A veces le hacemos mal cuando nomás damos y la otra persona se acostumbra a recibir, pero él también tiene que aprender que hay cosas en base a los dones que él le dio, por decirlo así, él puede edificar, que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. En cualquier experiencia que se encuentre en la iglesia tiene que ir adelante y va a ir adelante. Y Dios, el Espíritu Santo, va a obrar. Y la sabiduría de Dios y el perdón entre nosotros y el amor entre nosotros son lo que Dios espera para reactivarnos e ir en el propósito que Dios tiene para esta iglesia. Todas las iglesias tienen problemas, pero buscan y dependen del Espíritu Santo y van adelante. Yo pastoreé la iglesia de Mitras y la iglesia se fragmentó en el 95. Algunos se identificaron conmigo. Dios sabe quién soy, lo que hice o no. Yo nunca hablé nada para hacer causa común conmigo. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Y siempre Dios, que en Él está la verdad y la justicia y el tiempo, van a mostrar y van a ir adelante. Y tuvo que venir un pastor de afuera, en este caso el pastor Ricardo Amador, y Dios lo usó. Y ahorita esa iglesia se restauró. Y esa iglesia tiene 2 misiones o 3 en un lapso de 12 años. Lo único que puedo ver allí es que Dios obró, Dios sanó, Dios restauró y Dios les hizo sentir, yo no los he desechado, aquí estoy. Y Dios bendice, hermanos. Es su iglesia y Él sabe que es una iglesia imperfecta, pero que está en proceso de hacer su voluntad. La perfección, otra vez reafirma esto, es el que cada día más te parezcas a Dios en una obediencia, en una rendición completa donde Él pueda glorificarse. Dios está bien interesado, escucha tu clamor, tu oración y vamos a ir adelante porque es su iglesia. Que Dios, el Espíritu Santo, te guíe, te dé sabiduría y que tus emociones, tus sentires se los entregues a Dios. Y Él es perfecto para obrar la sanidad. No hay ninguna cosa que Dios no pueda hacer para que su iglesia pueda cumplir su propósito. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios, el Espíritu Santo, te guíe a saber lo que tú tienes, qué es lo que puedes hacer por la iglesia y bríndaselo al Señor. Dios te bendiga. ¿Estamos de pie? Oramos a Dios. Padre, te agradecemos compartir tu palabra. En tu palabra está todo el consejo de tus propósitos de bendición. En tu palabra está la sabiduría. En tu palabra está el proceso de restauración, de sanidad. Tú conoces a la perfección la situación, el mover, el sentir y el momento espiritual que esta iglesia tiene.
Y en el nombre de Jesús, por amor a tu obra, te pedimos que tu espíritu repose poderosamente de esta manera en la vida de ellos, de cada miembro de la iglesia. Es difícil, Dios, pero no imposible. Señor, queremos ir juntos a la cruz, porque lo primero que encontramos es que tú amas, que tú das paz y que das perdón, y que encontramos el poder. En mis fuerzas no puedo, pero tú puedes. El poder de tu amor, que me hiciste ver que tú moriste y que me amaste aún de las cosas feas que yo hice, porque tú sabías lo que tú me puedes usar. Señor, yo te pido que vengas a mover esta iglesia por medio de tu Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es tu palabra, es el quebrantamiento, es la humillación en oración, es el deseo de, Señor, ser la iglesia que tú quieres que sean. Gracias, Dios, por esta iglesia. Ten misericordia, Señor, que retomen el propósito con el cual surgió. En esta iglesia hay potencial, en base a los dones, en base a lo que tú, Señor, les has ido mostrando. Señor, yo creo que en tu nombre, Señor, van a ir adelante, Dios. Te entregamos nuestras emociones, mis sentimientos, lo que yo creo, para creer lo que tú quieres y lo que tú deseas. Cuando sea necesario, Dios, enséñanos a poner la otra mejilla. Somos uno en Cristo. Que nuestro amor a ti, a tu obra, sea más grande que lo que yo siento. Tú eres el Señor de mis emociones. Tú conoces mis anhelos. Pedimos, Dios, que al participar de la cena, tu Espíritu Santo obre en nosotros. Y que tomamos decisiones específicas por el bien de la iglesia, por el bien de tu obra. Gracias por la congregación, por cada miembro, Dios. Todos tienen cosas hermosas que les has dado para edificar los unos a los otros. Y de aquellas cosas que cada uno tiene que ser podado, limpiado, convéncenos tú, Espíritu Santo. Lo que yo tenga que mejorar, lo que yo tenga que entregarte en la cruz, sea por amor a tu nombre. Que yo pueda ser mejor, Padre. Yo quiero ser un instrumento como pastor en San Antonio. Yo quiero ser un pastor que apacienta, que cuida, Dios, que ama a la grey, que no tiene intereses encubiertos, y que lo que he compartido es lo que voy a hacer en mi iglesia, Dios. Anhelo ser un siervo conforme a tu corazón. Hay imperfecciones en mi vida, tú las conoces, pero yo te las he entregado y estoy en ese proceso, Dios, de depender de ti, porque yo quiero darte fruto. Yo quiero llevarte más fruto, mucho fruto, y fruto en abundancia, porque tú te mereces. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y gracias por tu amor para conmigo, Dios. Y aquí estoy, Dios. Aquí está tu iglesia. Que el amor a tu obra sea lo máximo, el anhelo de nuestro corazón. Gracias porque has sido misericordioso conmigo y paciente. Yo te decía, Dios, no me deseches, no me deseches. Y gracias, Dios, porque tú me has guardado. Y yo sé, Padre, que tú recibes el quebrantamiento y la humillación, y el único anhelo es, Señor, ser usado por ti y darte gloria. Seas con la iglesia, Padre. Gracias, Padre. Quita todo pensamiento que el diablo pueda trabajar en nuestra mente. Señor, que te oigamos con el corazón, que te veamos con nuestros ojos, abre nuestros ojos y podamos ver que tú tienes cosas buenas y vamos a ir adelante, la iglesia va a ir adelante. Te amamos, Dios, te bendecimos. Gracias porque eres misericordioso con nosotros. Bendito eres, Padre. En el nombre de Jesús oramos para que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.
vamos a realizar este memorial. Es la mesa del Señor. Él te invita. En la mesa del Señor encuentras perdón. El Señor te brinda su amor, su poder. Todo lo que necesitas está en Él. Vamos a orar. Padre, te presentamos esta galleta, símbolo de tu cuerpo perfecto, de una vida ofrendada conscientemente y con toda la intención en amar y servir al prójimo. Que al tomar yo la galleta pueda ser una ofrenda santificada, un instrumento de Dios para bendecir. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias porque al tomar la copa estamos dispuestos y que tengamos la convicción de si al ir adelante en predicar tu nombre conlleva el sufrimiento, la aflicción y aún la muerte, estemos dispuestos como tú estuviste dispuesto a morir por nosotros. Tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Te alabamos, te bendecimos. Bendice este acto de obediencia, fortalece la fe de cada uno de mis hermanos y que seamos mejores, que podamos honrar y bendecir tu nombre. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te agradecemos lo que tú has hecho en nuestra vida a través del desarrollo del culto, como nos has hablado en los cánticos, en los himnos, porque de maneras diversas tú obras, porque es tu Espíritu Santo que llenas una necesidad, que nos exhortas, nos animas. Gracias, Padre. Permite, Dios, que todo lo que hicimos sea para honrarte y bendecirte, que al salir de este lugar salgamos con el pensamiento, la actitud y el deseo de ser instrumentos de bendición. Yo encomiendo el caminar de cada uno de ellos a la guianza del Espíritu Santo, que sean guiados, que su andar sea conforme al Espíritu Santo, que sean llenos del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo repose en sus vidas. Bendice, bendice, enriquece la vida de cada uno de mis hermanos, que crezcan en una fe, en un hacer por el perdido. Padre, gracias por esta iglesia. Pedimos, Dios, que tú te gloríes en ellos, que tú hagas tu perfecta voluntad en ellos. Tú nos das el poder, el amor para ir adelante, amarnos y perdonarnos y trabajar en tu reino. Que el enemigo no los toca. Los guardamos bajo la cobertura de la protección de la sangre de Jesús. El enemigo no los toca, son siervos de Dios y te sirven. Regresarán para nuevamente darte honra y gloria y para seguir nutriéndose de tu palabra. Te bendecimos, Padre. Gracias por esta iglesia. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.